A muchas personas les intriga porque un número significativo de individuos mayores de 70 años se aleja gradualmente de su círculo social habitual. Las razones no siempre radican en conflictos interpersonales, sentimientos de aislamiento o decepción. A menudo, el origen reside en una reflexión interna más profunda, una especie de revelación silenciosa e individual que transforma radicalmente la forma de asignar el tiempo personal. Uno puede descubrir que el deseo anterior de visitas y reuniones frecuentes ha disminuido considerablemente. Si esta sensación resuena contigo, es importante entender, no es un signo de desviación ni hay nada reprobable en ello. Al contrario, detrás de este comportamiento se esconde una sabiduría particular de la que rara vez se habla abiertamente. En este artículo, se examinarán en detalle 6 razones importantes por las cuales muchas personas mayores de 70 años reducen sus visitas y encuentros sociales. Es crucial señalar que estos motivos van más allá de meras consideraciones de comodidad o estado físico. Son mucho más profundos, explicando por qué la reducción voluntaria de las interacciones sociales habituales debe verse no como un síntoma de declive, sino como una señal de desarrollo personal, de claridad interna y de búsqueda de una paz mental genuina en lugar de una pretensión constante. La esencia no es dar la espalda a los demás, sino, finalmente, volverse hacia el propio mundo interior. Así, si alguna vez te has sorprendido pensando, simplemente ya no quiero ir a ningún sitio, podrás comprender las verdaderas raíces de esta sensación, y quizás, incluso sentir orgullo por tal revelación. La primera y una de las razones más significativas es el establecimiento de límites emocionales. Después de los 70 años, muchas personas se dan cuenta, con una revelación inesperada, del colosal costo emocional que implican algunas interacciones sociales. Si el cansancio físico tras salir es predecible, el agotamiento psicológico se insinúa sigilosamente, dejando una profunda huella. Conversaciones que antes se percibían como ligeras y espontáneas, ahora resultan gravosas. La necesidad de escuchar quejas interminables, sumergirse en dramas ajenos o soportar una charla monótona, sin ningún interés en el propio bienestar, conduce a un profundo vaciado psicológico. Uno no sale de esas reuniones inspirado o energizado, sino completamente agotado. Con el tiempo, se hace evidente, no toda interacción es beneficiosa para el estado interno. Y aunque los demás a menudo tienden a atribuir este distanciamiento a cambios de edad o problemas de salud, la verdad es que la persona simplemente se vuelve mucho más selectiva sobre dónde dirigir sus energías emocionales. Establecer límites emocionales deja de ser una manifestación de egoísmo para convertirse en un mecanismo vital de autopreservación. Las personas mayores ya no están dispuestas a sacrificar su paz interior por cumplir formalidades o expectativas ajenas. Esta transformación no es un signo de declive, sino, al contrario, una prueba de profundo crecimiento psicológico. En la juventud y la madurez, la sociedad nos enseña a ser complacientes, a querer agradar, a mostrar cortesía, a asistir a eventos incluso cuando no hay ningún deseo. Sin embargo, la edad otorga la sabiduría que permite rechazar estos patrones impuestos. Demuestra claramente que proteger el propio espacio interior no es una grosería, sino un acto de profundo autocuidado. Esto es especialmente relevante para quienes durante décadas priorizaron las necesidades de los demás. Llega un momento en que es necesario empezar a respetar las propias necesidades, largamente ignoradas. Como ejemplo ilustrativo, podemos citar la historia de Pavel, un residente de Nizhny Novgorod de 82 años. Anteriormente, visitaba a su hermano regularmente, cada 2 domingos. Sin embargo, con el tiempo, Pavel empezó a notar que casi cada visita invariablemente terminaba en tensas discusiones. Los temas de conversación solían ser asuntos políticos delicados o viejas rencillas familiares que resurgían. Pavel salía de esos encuentros sintiendo profunda ansiedad y enojo, y a veces le tomaba varias horas recuperarse por completo y encontrar su equilibrio mental. Un día, simplemente dejó de ir. Su hermano, por supuesto, no pudo entender las razones de tal decisión. Pero Pavel comprendió lo esencial, que la paz y la armonía internas son mucho más valiosas que seguir una costumbre arraigada. Y el hecho de que una persona sea un pariente consanguíneo no garantiza en absoluto que la interacción con ella sea beneficiosa para la salud mental. El establecimiento de límites emocionales también incluye la sutil habilidad de reconocer los momentos en que la interacción social pierde su reciprocidad. Existe una diferencia fundamental entre sentirse necesario y simplemente cumplir con las expectativas de alguien. Uno lo siente agudamente cuando el interlocutor, estando presente, se distrae constantemente con su teléfono o sus pensamientos divagan claramente. Esa sensación opresiva de ser más tolerado que sinceramente valorado se vuelve absolutamente insoportable de ignorar con la edad. Y en lugar de seguir esforzándose por mantener relaciones unilaterales, la persona comienza a guardar cuidadosamente su valioso tiempo para aquellos que realmente la inspiran y le brindan una sensación de conexión auténtica.
Este tipo de comportamiento no debe interpretarse como una ruptura demostrativa de relaciones o una manifestación de resentimientos ocultos. Es, ante todo, un profundo respeto por el propio bienestar mental, comparable al cuidado de la salud física, como una espalda dolorida o pies cansados. Nadie recorrería 8 kilómetros con un tobillo torcido, sabiendo el dolor y el daño inevitables. Entonces, ¿por qué sumergirse en una conversación que literalmente revuelve el alma, causando no menos sufrimiento? A veces, el mayor regalo que una persona puede hacerse a sí misma después de los 70 años es el permiso interno para no aparecer más en aquellos lugares o círculos que han perdido para ella la sensación de un verdadero hogar y confort. El segundo aspecto importante que explica el cambio en los hábitos sociales en la vejez es una profunda reevaluación del valor del tiempo. Una de las sabidurías más significativas que llega con los años es la comprensión de que el recurso del tiempo ya no es ilimitado y no puede malgastarse sin pensar. En la juventud, uno podía pasar fácilmente días enteros en reuniones familiares concurridas o horas en conversaciones vacías con vecinos, impulsado únicamente por la cortesía y la ingenua creencia de que había una eternidad por delante. Sin embargo, después de los 70, ocurre una transformación fundamental en la percepción. El tiempo deja de parecer un flujo interminable, se convierte en una posesión rara, increíblemente preciosa y profundamente personal. Esto significa que cada momento que uno dedica a otro debe poseer un valor verdadero, no en el contexto de un intercambio material, sino en un sentido emocional y espiritual profundo. Esta actitud no es una manifestación de egoísmo, sino que expresa un profundo respeto por uno mismo y por la propia vida. Ahora, cada hora pasada en compañía de otros es una hora que no se ha utilizado para recuperar fuerzas, para un descanso completo o para actividades que brindan verdadera alegría y satisfacción. Con la edad llega la conciencia. El número de mañanas para disfrutar tranquilamente de una taza de café es limitado. El número de paseos bajo el sol suave es finito. La cantidad de libros que se podrán leer o canciones que se podrán tararear tiene un límite. Y esta comprensión no debe causar tristeza. Al contrario, se convierte en una fuente de fuerza interior. Por eso, muchas personas mayores dejan de visitar activamente no por resentimiento, sino porque han reconsiderado radicalmente su relación con el tiempo. Ahora, este se destina a lo que llena la vida de significado, no a lo que agota. Para encuentros profundos y sinceros, no para charlas interminables y repetitivas. Para la realización de los propios sueños, incluso los más modestos y simples, no para adaptarse constantemente a planes y expectativas ajenas. Consideremos el ejemplo de Liudmila, una residente de la región de Kostromá de 76 años. Durante muchos años, viajó mensualmente para visitar a su prima. El viaje de ida duraba 3 horas, y otras tantas el de vuelta. Conversaban, comían y veían los mismos programas de televisión. Sin embargo, con el tiempo, Liudmila notó que esos encuentros dejaron de proporcionarle la alegría de antes. No eran malos ni conflictivos, pero tampoco estaban llenos de energía vital, y 6 horas de viaje de ida y vuelta empezaron a parecer un precio demasiado alto por tal pasatiempo. Un día, Liudmila tomó una decisión y se dijo: prefiero pasar este tiempo junto al lago con un cuaderno y un lápiz. Y así lo hizo. ¿Y qué sucedió? Sintió una ligereza increíble y una oleada de vitalidad. Esta es una forma de madurez de la que rara vez se habla, la capacidad de decir no, gracias sin sentirse culpable. Uno no es grosero, simplemente cuida el limitado recurso de tiempo que le queda. Es como crear un cuadro de la propia vida, donde se eligen cuidadosamente los colores y los momentos que traen verdadero placer, y se rechazan decididamente aquellos que ya no contribuyen a la paz interior. La tercera, y no menos importante razón por la que las personas mayores de 70 años reducen sus visitas sociales, radica en el considerable agotamiento emocional que estos encuentros pueden provocar. No se trata de que la persona se vuelva insociable o retraída. Más bien, adquiere honestidad emocional consigo misma. En la juventud, uno podía tolerar fácilmente la charla vacía, los chismes o incluso los pequeños juegos de autoafirmación que a veces organizan algunas personas en su entorno. Sin embargo, ahora la tolerancia hacia la llamada basura emocional simplemente se ha agotado. Y esto no es un defecto, sino, al contrario, un testimonio de la madurez de la personalidad. En esta etapa de la vida, muchos comienzan a notar: después de algunos encuentros, no queda nada más que un profundo cansancio. Y no se trata siquiera de conflictos abiertos o desacuerdos. Por el contrario, es precisamente el vacío y la falta de sentido de la comunicación lo que resulta más agotador. La persona se ve obligada a escuchar a la gente hablar de cosas que ya no le interesan. Asiente, participa en conversaciones que parecen repetitivas, superficiales o completamente ajenas a quien se ha convertido. Y al final, abandona esas reuniones no con una sensación de ligereza o inspiración, sino con una sensación de completo agotamiento.
Este tipo de fatiga emocional a menudo no es comprendido por los demás. Pueden creer erróneamente que la persona se ha vuelto distante o ha perdido su chispa, pero en realidad, simplemente ha superado la necesidad de interpretar roles ajenos y de ajustarse a las expectativas externas. Ya no se siente obligado a explicar sus acciones o a justificar su silencio. Durante toda su vida, acudió, sonrió, se comportó como se esperaba, y ahora elige la paz y la armonía internas en lugar de la conformidad externa con las normas aceptadas. Desde el punto de vista de la psicología, este fenómeno a menudo se describe dentro de la teoría de la selectividad emocional. Con la edad, la persona se vuelve más selectiva en sus contactos sociales, buscando no la cantidad, sino la profundidad y el significado de la comunicación. Rechaza conscientemente las interacciones que percibe como una obligación, superficiales o emocionalmente vacías. La persona empieza a valorar la calidad y la profundidad de la comunicación mucho más que la frecuencia de los encuentros. Y llega a comprender, a veces, la soledad puede nutrir el alma más que una interacción forzada y sin sentido. Como ejemplo, podemos mencionar la historia de Gennady, un residente de Yaroslavl de 74 años. Anteriormente, visitaba semanalmente a sus parientes lejanos. Incluso entonces, en esos encuentros, se sentía completamente invisible. Nadie se interesaba realmente por sus asuntos, nadie escuchaba sus historias. Todos estaban absortos en sí mismos, discutiendo sus compras, planes de vacaciones o logros personales. Y un día, Gennady simplemente dejó de ir, no por resentimiento o conflicto, sino por un profundo respeto propio. Ahora pasa ese tiempo en su jardín, leyendo libros o paseando con un amigo cercano que realmente lo ve y se interesa sinceramente por su vida. Y Gennady nunca se ha sentido emocionalmente más estable y armonioso que ahora. Si alguna vez te has sentido no solo físicamente cansado, sino emocionalmente agotado después de interactuar, es una señal clara de tu sabiduría interior. Esta dice, no debes seguir entregando partes de ti mismo a quienes no pueden valorarlas. Y una vez que se escucha esta importante señal, ya no se puede ignorar en el futuro. Comprenderás, elegir la paz interior en lugar de participar en el interminable juego social no es una manifestación de egoísmo. Es un mecanismo de supervivencia vital, un testimonio de madurez y de esa profunda sabiduría que solo llega con la experiencia de vida acumulada. La cuarta razón significativa es la disminución de la energía física. Nadie advierte realmente sobre los cambios que experimenta el cuerpo después de los 70 años. Cualquier salida de casa, incluso la más simple y habitual, empieza a sentirse como una expedición completa que requiere un esfuerzo de todo el día. Uno puede empezar el día de buen humor, vestirse con esmero, llevar un pequeño regalo o postre, y salir. Pero al regresar a casa, la sensación es como si acabara de escalar una alta montaña. Esta disminución natural de la resistencia no es un signo de debilidad. Es la forma natural del cuerpo de enviar una señal. Respétame. Después de los 70 años, la energía se convierte en un recurso limitado e increíblemente valioso. Uno comienza a notarlo no solo por la cantidad de cosas que logra hacer, sino también por el tiempo que necesita para recuperarse por completo. Una visita de 2 horas a alguien puede costarle el resto del día o incluso el siguiente. Sin embargo, los demás a menudo no ven este lado oculto. Pueden reprochar, casi no apareces ahora. Pero no se dan cuenta del esfuerzo que le cuesta a la persona aparecer en algún lugar. Detrás de cada negativa a una visita hay una tranquila evaluación interna. ¿Podrá su cuerpo soportar esta prueba o no? Surge una conciencia cada vez más clara. Queda muy poco tiempo y energía para gastarlos en incomodidades. Sentarse en sillas duras, sonreír forzadamente en conversaciones largas y agotadoras, consumir alimentos que luego causan malestar, subir escaleras con las rodillas temblorosas, a los 40 o 50 años esto no tenía ninguna importancia. Pero ahora, tiene una importancia enorme. Y en lugar de forzarse por los demás, la persona comienza a elegir el descanso en lugar del esfuerzo agotador, la comodidad en lugar del deber impuesto. Desde el punto de vista de la psicología, este fenómeno se denomina sabiduría encarnada. Es la idea de que el cuerpo posee su propia forma de inteligencia. Sabe cuándo es suficiente. Envía señales claras, tu energía es valiosa y debe ser cuidada, no malgastada en lo que no trae ni alegría ni beneficio. Y para muchas personas mayores, el respeto por esta sabiduría corporal se convierte en una nueva y profunda forma de amor propio. Recordemos a Bárbara, una residente de la región de Pskov de 78 años. Antes, iba semanalmente a reunirse con sus amigas. Pero últimamente, incluso el simple hecho de conducir, buscar aparcamiento, el trayecto del coche a la cafetería y luego sentarse en un banco inestable la dejaban con dolor durante varias horas. Cuando finalmente decidió no ir más, sus amigas se sorprendieron. Una incluso le dijo con reproche, «Pero te echamos de menos».
Y Bárbara respondió con calma y sabiduría: yo también me echo de menos, especialmente cuando me esfuerzo demasiado. La verdad es que negarse a un encuentro no significa que uno haya dejado de querer a la gente. Significa que ha empezado a escuchar. A escuchar lo que su cuerpo necesita, a escuchar esa fatiga silenciosa pero persistente que se acumula cuando gasta demasiada energía social. Ya no está alimentado con el mismo combustible que antes. Y fingir que no es así significa condenarse a un agotamiento total. Elegir menos salidas, visitas cortas o simplemente quedarse en casa no es una manifestación de pereza. Es sabiduría en acción. La quinta razón es la llamada economía emocional. Con la edad, ocurre algo asombroso. Uno empieza a comprender verdaderamente el valor de su energía emocional. Así como no malgastaría dinero en algo que no le reporta ningún beneficio, deja de gastar sus sentimientos y fuerzas anímicas en personas y situaciones que lo dejan agotado, irritado o desapercibido. Esta es la esencia de lo que se denomina economía emocional. Y es una de las verdades más liberadoras de las que rara vez se habla cuando se trata del proceso de envejecimiento. Durante décadas, la persona quizás toleró el comportamiento inapropiado de alguien, perdonó ofensas demasiado rápido, intentó mantener la paz a expensas de su propio bienestar. Sonrió a través de palabras hirientes, se mordió la lengua para evitar discusiones, asistió a reuniones familiares incluso si estaba cansado o se sentía irrespetado. ¿Por qué? Porque creía que su papel era ser complaciente, mantener relaciones, evitar tensiones. Pero después de los 70 años, esa máscara comienza a caer gradualmente, y en este proceso reside una profunda sabiduría. La persona se da cuenta, su batería emocional ya no se recarga tan rápido. Las emociones negativas duran más, el estrés golpea con más fuerza. Y lo más importante, ya no necesita demostrarle nada a nadie. Y esta claridad adquirida le da el derecho pleno de decir: ya no necesito esto en mi vida. Ya sea una amiga que critica constantemente, un hermano o hermana que agota el alma, o un vecino que llama solo para quejarse, la persona comienza a elegir la paz interior y no la cortesía impuesta. Esto no significa que se haya vuelto frío o indiferente. Al contrario, comienza a invertir de manera más profunda y sincera en aquellas relaciones que le brindan calidez, apoyo y respeto mutuo. Deja de perseguir a quienes no le devuelven la llamada, deja de explicarse ante quienes nunca lo entendieron. Comienza a tratar su mundo emocional como un jardín valioso. Desmalece cuidadosamente la maleza para que en su lugar pueda crecer la verdadera alegría. Como ejemplo, podemos mencionar a Vyacheslav, de 82 años. Solía llamar a su hijo cada domingo, aunque esas conversaciones siempre terminaban en tensión. El hijo nunca le preguntaba cómo estaba, siempre tenía prisa y hacía comentarios mordaces sobre sus elecciones de vida. Finalmente, Vyacheslav se dio cuenta: esto no es amor, es una obligación. Y dejó de llamar, no para castigar a su hijo, sino para protegerse a sí mismo y su paz interior. Poco a poco, notó que se sentía mucho más tranquilo y sereno. Comenzó a invertir la misma energía en la comunicación con un buen vecino, con quien pasaban largos ratos resolviendo crucigramas y disfrutando de música jazz. Así es como se manifiesta la economía emocional. En esta etapa de la vida, la persona comienza a comprender profundamente: no solo tiene el derecho, sino incluso el deber de proteger su bienestar interno. Se ha ganado el derecho a defender su paz sin disculpas. Ya no necesita participar en cada conflicto en el que intentan involucrarlo. No hay necesidad de perseguir el amor de nadie ni de convencer a otros de su propio valor. La persona ya sabe exactamente quién es, que es capaz de dar al mundo y que ya no está dispuesta a tolerar. Esta es la sabiduría emocional que los jóvenes rara vez comprenden, pero que se vuelve cristalina después de los 70 años. La persona deja de gastar sus fuerzas en quienes solo traen caos y preocupación a su vida. Y en esta quietud encontrada, en esta calma, vuelve a encontrar esas partes de sí mismo que estaban enterradas bajo el peso de años de deuda emocional. Finalmente, respira hondo, liberado de la culpa, del drama, del ruido innecesario. Y esto no es egoísmo, es un acto vital de autopreservación. El sexto y, quizás, el aspecto más profundo, es el despertar del autorrespeto. Llega un momento en la edad madura en que uno deja de pedir permiso a nadie para valorarse a sí mismo. Y cuando ese momento llega, ocurre una especie de punto de inflexión interno. Desaparece la necesidad obsesiva de agradar a todos, se disuelve el miedo a decepcionar a alguien. En su lugar, se despierta un impulso profundo, casi instintivo, el instinto de proteger la propia dignidad. A esto lo llamo el despertar del autorrespeto. No llega con fanfarrias y declaraciones ruidosas, sino de forma tranquila e imperceptible. La mayoría de las veces, ocurre después de otro incidente en el que la persona no fue notada, subestimada o incomprendida. Pero una vez que llega,
cambia para siempre la forma en que uno se manifiesta en este mundo. En la juventud es fácil confundir la verdadera bondad con la complacencia. Uno se esfuerza por ayudar a todos, complacer, suavizar las asperezas en las relaciones. Disminuye sus necesidades para que los demás se sientan más cómodos. Minimiza sus logros para que nadie se sienta peor. Dice sí, cuando por dentro grita no, porque el precio de la decepción ajena parece demasiado alto. Pero después de los 70 años, el precio de traicionarse a uno mismo empieza a parecer aún mayor, y la persona comienza a elegir de una manera completamente diferente. Rechaza invitaciones que percibe como una obligación gravosa. Deja de gastar energía en quienes lo tratan como una opción de reserva. Se retira de conversaciones que agotan el alma. Ya no rebaja el listón de sus expectativas solo para ser aceptado, porque dentro de sí llega una comprensión simple pero increíblemente poderosa. La paz interior es mucho más importante que la popularidad externa. Las personas mayores desarrollan una fuerza especial y serena. Esto se nota en su andar, en su forma de hablar, en cómo miran a los ojos al interlocutor. No es arrogancia, es un autorrespeto ganado. Es el resultado de décadas pasadas sintiéndose infravalorado, en paciencia silenciosa, esperando que les dijeran sé más modesto. Es una voz interior que dice con confianza, he vivido lo suficiente para saber exactamente lo que valgo. Y con este conocimiento, la persona comienza a establecer límites no por enojo o resentimiento, sino por un profundo amor propio. Tomemos, por ejemplo, a Marina, de 76 años. Toda su vida fue la persona a la que llamaban cuando necesitaban ayuda, cuidar a los nietos, organizar una fiesta, pedir dinero prestado, o encargarse de todas las molestias. Lo hacía todo, a menudo en detrimento de su propia salud y bienestar. Pero hace un año, Marina tomó una decisión diferente. Se negó cortésmente a participar en otro gran evento familiar, y en su lugar, pasó un tranquilo fin de semana sola en el lago. Su hija se sorprendió. «Mamá, todos cuentan contigo». A lo que Marina respondió con calma y firmeza, «Y yo, por primera vez, cuento conmigo misma». Esta decisión no solo cambió sus fines de semana, transformó toda su dinámica familiar. Sus parientes aprendieron a respetar su espacio personal, y ella aprendió a respetar sus propias necesidades. Este despertar del autorrespeto no significa que la persona se aísle de los demás. Es, más bien, una demostración de cómo se debe tratar a uno mismo, a través de su propia actitud. Cuando uno deja de mendigar migajas de atención y aprobación, la gente o bien se eleva a su nivel de respeto, o bien se aleja por sí misma. Y en cualquier caso, la persona gana, porque ya no espera la confirmación de su valor de los demás. Ya se mantiene firme en ese valor. Reflexiones finales. Si tienes más de 70 años y cada vez te encuentras alejándote de las visitas habituales, prefiriendo el silencio a las conversaciones vacías o notando que tu círculo social se ha reducido significativamente, quiero decirte algo muy importante. Estás perfectamente bien. No te estás rindiendo, no estás solo en tus sentimientos. De hecho, sin darte cuenta, estás entrando en una versión más sabia y auténtica de ti mismo. El envejecimiento, con toda su naturaleza compleja y sus desafíos, es una de las experiencias más clarificadoras en la vida de una persona. Elimina todo lo superfluo, el ruido, la prisa, los deberías y tendrías que. Ayuda a ver con más claridad y a sentir con mayor profundidad. Muestra lo que realmente importa y lo que nunca tuvo un verdadero significado. Y parte de esta revelación es la siguiente. No todas las relaciones están destinadas a ser eternas. No todas las invitaciones deben ser aceptadas. Y no todas las versiones de ti deben permanecer igual. Estás evolucionando. Y a veces, esta evolución significa alejarse de personas, lugares o hábitos que ya no apoyan tu paz y armonía internas. Significa proteger tu energía como algo sagrado, porque lo es. Significa elegir la profundidad en lugar del drama, la sinceridad en lugar del acuerdo fingido, la verdad en lugar de las tradiciones vacías y los rituales impuestos. Aunque este camino a veces pueda percibirse como solitario, en realidad marca un periodo en el que la verdadera esencia de la persona comienza a manifestarse vívidamente. Por lo tanto, si uno descubre que sus visitas a otros son menos frecuentes, no debe ceder al sentimiento de culpa que podría susurrar sobre egoísmo. Al contrario, esto es un testimonio de una mayor selectividad en los contactos sociales. Si se prefiere la tranquilidad de las mañanas a las reuniones concurridas y ruidosas, esto no significa en absoluto un distanciamiento del mundo. Indica que la persona ha comenzado a escuchar el ritmo profundo de su propia alma. Y si los demás no siempre son capaces de comprender estos cambios, no hay nada trágico en ello. No todas las personas están obligadas o son capaces de acompañarte en esta etapa de la vida, que es un periodo de máxima sabiduría.
La persona se ha ganado con derecho esta paz interior. Ha adquirido el derecho a poner sus propias necesidades en primer lugar. Ha alcanzado esa madurez que permite comprender: apartarse de los viejos hábitos no es un signo de capitulación. Significa envejecer con dignidad y belleza.